Hola a todos, me encanta estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos al canal de Inspira, soy Jorge Castro y quiero compartir con ustedes una nueva serie de pláticas o de charlas y las he llamado en esta serie Considera la fuente. Quiero por un momento que nos concentremos en voltear nuestra mirada hacia la fuente. No sé si alguna vez has estado, por ejemplo, en el bosque o en alguna montaña o en algún lugar en el campo, donde uno puede ver desde la montaña cómo fluye agua. Por ejemplo, es espectacular ver una cascada de agua cayendo desde la montaña y ver cómo ella fluye. Y quiero referirme a considerar la fuente porque en ocasiones nosotros nos vemos demasiado sofocados por las circunstancias que vivimos en el día a día y nos vamos preocupando y nos vamos preocupando y vamos quizás concentrando nuestra mirada más en las necesidades o en las cosas periféricas que hay y por un instante o por un momento perdemos de vista ese enfoque, por ejemplo, como lo que les decía anteriormente, en la fuente, en la cascada, de donde realmente proveen y fluyen todas las cosas. Es algo muy común en todos nosotros preocuparnos constantemente por nuestro trabajo, por nuestras finanzas, por nuestra salud, por tantas cosas en el día a día, incluso por nuestro futuro, preocuparnos por quizás lograr tener ciertas puertas abiertas hacia el futuro, ciertos proyectos o emprendimientos o negocios o quizás de dónde fluirá o vendrá ese recurso financiero que nos dé una cierta tranquilidad o una cierta paz. Y quiero invitarte a considerar la fuente. Y el primer tema que quiero desarrollar lo he llamado no olvides de dónde vienes. Y esto es súper interesante porque bíblicamente lo que hacía Dios cuando hablaba a su pueblo o cuando incluso hablaba a alguno de los profetas o incluso también podríamos decir que en sus conversaciones con tantos patriarcas, por ejemplo, nosotros podemos tener ese contexto bíblico que él les decía que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese hablar de Dios para que ellos hicieran memoria de dónde ellos venían, de dónde habían salido, de dónde ellos eran originarios. Y entonces nosotros a veces necesitamos recuperar ese de dónde vienes y no vernos nosotros quizás como si quizás probablemente aparecimos como de la nada o si quizás aquellas cosas que nos han envuelto en la vida, en el día a día, son el todo de nuestra existencia, sino que volteemos nuestra mirada para considerar la fuente. Y esto sucede porque nosotros gastamos gran parte de nuestras energías, gran parte de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos y de nuestro vivir diario en hacia dónde podemos proyectarnos en la vida y hacia dónde nosotros queremos desarrollar o emprender nuestra vida y pasamos por alto que nosotros tenemos una fuente, que nosotros tenemos un origen, que nosotros debemos recordar de dónde es que venimos, volver nuestra mirada hacia dónde, de dónde, o mejor, de dónde es que nosotros venimos. Y quiero hacer este recorderis de tres formas. Lo primero, pon tu situación en la perspectiva adecuada.
Y esto es fundamental, porque cuando vuelves tu situación hacia la perspectiva adecuada, entonces como que todo se redirecciona. Aunque, por ejemplo, Abraham ya estaba anciano y prácticamente no podría tener hijos con su esposa Sara. Sin embargo, lo que Dios hace es tomar la situación de él cuando le promete que le dará un hijo, cuando le hace una promesa y lo invita a que en su situación y en la promesa que Dios le está dando, él pueda volver esa perspectiva hacia el lugar correcto, hacia el punto adecuado, y en este caso es la fuente que es Dios. Y yo entiendo entonces que Dios anhela darnos a nosotros esa perspectiva adecuada de que esas grandes diferencias a veces en nuestras vidas tienen pequeños comienzos, una pequeña decisión, un paso, un cambio, un movimiento. Esa perspectiva hace que esos acontecimientos extraordinarios de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Es como si les resumiera diciendo, Dios puede hacer más en un solo instante, en un solo momento, de lo que nosotros podríamos lograr con nuestro propio esfuerzo durante toda la vida. Hay tantas cosas que hemos nosotros seguramente alcanzado y hecho en nuestras propias fuerzas, pero ni siquiera con todo lo que nosotros hayamos sumado en toda esta vida podríamos lograr hacer una milésima de lo que en una sola decisión Dios puede hacer en nuestras vidas. Y lo otro también es mantén tu mente en perfecta paz. Y estos últimos meses y años, incluso desde la época de la pandemia y del COVID y todas estas cosas, una de las mayores debilidades, una de las cosas a lo que más estuvimos expuestos, una de las cosas que más quizás me hubiese costado a mí es mantenernos en perfecta paz, lograr no desestabilizarnos y concentrarnos en tener esa paz. Esta época del COVID o este tiempo del COVID, yo vi a Dios manifestarse con tanta provisión, de tantas formas, de tantas maneras, en nuestra casa donde vivíamos, en la alimentación, en nuestro vestuario, absolutamente en nada Dios nos faltó. Dios siempre, siempre trajo provisión. Y mantener esa paz a veces a nosotros nos cuesta, pero esas situaciones extremas hacen que uno aprenda a cambiar preocupación por adoración. Uno aprenda a cambiar preocupación por oración. Y hay manifestaciones extraordinarias de Dios cuando nosotros logramos mantener en nuestra mente la paz. Y a veces es bueno preguntarse uno, ¿por qué estoy corriendo tanto detrás de algo que Dios ya me prometió que me daría? ¿Por qué a veces en mis propias fuerzas quiero alcanzarlo, quiero lograrlo, si Dios ya dijo que me daría eso? Mira, Dios dice en su palabra que ni siquiera las aves, sus colores, sus plumas, su belleza, ni siquiera las flores, el campo, todo esto podría llegar a reemplazar toda la provisión que Dios realmente nos quiere a nosotros dar en su esplendor y en su belleza. Ni ellas tienen preocupación ni necesidad de nada de eso, y Dios las viste, Dios les provee. ¿Y cómo Dios no lo va a hacer también con nosotros? Y por último, vuelve al lugar que te corresponde. Para mí siempre la historia del hijo pródigo ha sido algo que ha marcado mi vida. Si han habido muchos textos bíblicos de los que me ha gustado predicar,
Este ha sido uno de mis preferidos. Lucas 15 es uno de mis preferidos. Y, y es que uno ve en esta escena de este hombre, al irse con su herencia y derrocharla, malgastarla, algo muy hermoso que sucede con todos nosotros los seres humanos, y es que tenemos esa posibilidad de volver al lugar que nos corresponde. Y es que tantas cosas nos van distanciando de Dios, nos van ocupando, nos van alejando, nos van enfriando, al punto que nosotros, sin darnos cuenta, no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no vamos a nuestra iglesia, a nuestra comunidad o a nuestro grupo en alguna casa, en algún hogar, en alguna familia, y nos vamos enfriando, nos vamos distanciando. Pero a veces lo mejor que nos puede a nosotros pasar en la vida es tener que renunciar a ciertas cosas o tener que perder ciertas cosas, porque eso nos hace recobrar el sentido de darnos cuenta que por más lejos que estemos de Dios, hay una verdadera fuente a donde yo puedo regresar. Y me encanta ver esa escena o sentir esa escena del hijo pródigo cuando regresa y el papá lo está esperando, lo abraza y lo recibe con sus brazos abiertos, porque esa es la fuente. Dios es tu fuente. ¿Y sabes qué? Eso tiene un solo nombre y es gracia. No puedes, y no debieras, ni yo tampoco, descuidar el origen, la fuente. Y quiero que lo reconsideres. Quiero que retornes a la fuente. Quizás este hijo pródigo descuidó su fuente y derrochó todo lo que no debió haber derrochado. Pero supo regresar, o necesitó regresar, y supo decidir y decir: voy a regresar a mi fuente. Y esa es mi invitación este día, a que tú puedas recordar de dónde vienes, dónde nació todo, dónde se originó todo. Y no hay otro lugar que en el Padre. Dios es el origen de todo, es la fuente de todo. No es un lugar, no es un país, no es una ciudad, no es una casa, no es un apartamento, no es algo material. No, Dios es la fuente. Dios es tu Padre. Dios está lleno de herencia para ti, de provisión. Entonces, si Dios lo tiene, tú lo tienes. Porque si Dios es la fuente, tú lo tienes. Tú tienes a Dios, tú lo tienes todo, porque tienes la fuente. Así que considera de dónde vienes. Oremos. Padre, gracias, porque tú eres nuestra fuente. Y volver a ti es apasionante, Dios, porque sentirnos plenos es sentirnos satisfechos, es sentirnos provistos, es sentirnos, Señor, que nada nos falta, ni siquiera nuestra salud, absolutamente nada, porque tú eres nuestra fuente. Te amo, Jesús, porque me haces este momento retornar en mis pensamientos. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Y no hay otro lugar a donde pueda ir y refugiarme. No hay otros brazos donde quiera ir a esconderme que en tus brazos, Dios. Tú eres nuestra verdadera y original fuente, y es a tus brazos a donde quiero regresar. Es lo que quiero considerar este día, esa fuente que eres tú. Gracias, Padre. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes. Aprecio mucho que conectes con este canal de Inspira conmigo y que compartas este link a otras personas. Un abrazo.